Tras la vacancia del golpista Castillo, la coordinadora republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En la Mira. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi. Nos conectamos como siempre los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en el 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe. Gracias por acompañarnos. Ya saben que también pueden vernos en directo a través del portal La Abeja y de todas las cableoperadoras a nivel nacional. Espero que estén pasando una buena noche. Hoy vamos a conversar sobre un tema que estoy segura que a muchos les interesa, porque vamos a hablar acerca de de temas inmobiliarios, de cómo hacer un buen contrato de arrendamiento de repente, cómo inscribir una propiedad en registros públicos, cómo comprar una propiedad, cómo saber de repente si esa propiedad realmente puede ser vendida, comprada y evitar estafas, ¿no? Que ahora, pues, como tantas otras cosas, están a la orden del día. Y para conversar sobre esto hemos invitado al abogado Luis Francisco Paz. Él es especialista en temas inmobiliarios y es socio senior del estudio Miranda y Amado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Úrsula. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ahora, pues, es muy, no es muy común, pero hay muchísima gente, vamos a empezar por aquí, hay muchísima gente que tiene una u otra propiedad que ha comprado para alquilarla, ¿no? Ha comprado para alquilarla y la quiere, de repente estos departamentos, pues que tú los compras y los pagas en 20 años y esto, la famosa frase, el departamento se va a pagar solo, ¿no? Pero la pago con lo que me da el alquiler. Entonces, pero luego vienen, y eso lo hemos visto muchas veces, y este es un problema que tiene muchísima gente, el tema de cómo hago que el arrendatario, que la persona que me está alquilando el departamento, la casa, lo que fuere, pague, porque de repente paga los 6 primeros meses, el contrato es por 1 o 2 años, y la persona paga los primeros meses y luego se olvidó, no hay cómo, no contesta el teléfono, o contesta y da largas, o no lo puedes ubicar por ningún sitio, y estas personas no pueden recuperar su propiedad durante mucho tiempo. Efectivamente, Úrsula, es un problema muy recurrente en la sociedad peruana, que tiene ya de larga data, y actualmente no hay una solución específica al problema, rápida, una solución eficiente, pero sí es cierto y hay que reconocer que se han venido dando algunos avances al respecto. Lo más importante y el punto número 1 es que nadie alquile sin tener un contrato de por medio. Nada de que es mi conocido, mi amigo, mi recomendado, que prefiero no hacer un contrato para que no se entere nadie que estoy arrendando, o porque no quiero pagar el tributo correspondiente, porque sabemos que cuando uno arrienda un departamento, una casa, hay que pagar un porcentaje menor, alrededor del 5 o 6% de la renta, a la SUNAT, ¿no? Como es la ganancia del arrendamiento. Entonces, mucha gente, para evitar publicitar que hay un arrendamiento de por medio, lo hace de palabra y confía en que luego va a poder cobrarle, y no es así, ¿no? Entonces, lo más importante es que se tenga un contrato de arrendamiento. Ese es el punto de partida. Pero no hay que quedarnos solamente ahí, porque, como te decía hace un instante, ha habido avances para proteger mejor a los propietarios que arriendan. Y lo más importante es hacer las cláusulas adecuadas para poder crear incentivos de o pagas o te desalojo de una forma eficiente y rápida. Y el mejor mecanismo actual es lo que se denomina el desalojo con la intervención notarial, porque se ha creado a partir de hace unos 4 años atrás aproximadamente esta ley que fue promovida y que ya está publicada y vigente y ha tenido varios casos de éxito, donde a través de la intervención del notario se constata que se ha dejado de pagar la renta y el notario emite un acta que va directamente al juez y el juez ejecuta el lanzamiento.
Eso puede hacer que un desalojo que antes tomaba 4 años, en el mejor de los casos, pueda ser llevado en medio año, 8 meses de forma exitosa. Ya, ahora, estos contratos que se celebran entre el arrendatario y el arrendador tienen que ser notariados, necesariamente. Deberían serlo, no necesariamente. Lo principal es tener contrato. Ahí estamos bien, pero un contrato a secas, firmado privadamente, te va a servir, pero en la vía ordinaria, digamos, ¿no? El típico desalojo que todos conocemos, que toma tiempo, que demora un montón. Para tener los beneficios que se han ido creando, hay digamos que hay dos beneficios en un escalafón de importancia y de velocidad y eficiencia. El primer escalafón, que es el menos costoso de todos, es que sea con firmas legalizadas. Que las partes vayan a un notario y que el notario legalice las firmas y se incluya una cláusula que se llama allanamiento anticipado, la famosa cláusula de allanamiento anticipado, donde el inquilino, el arrendatario, se allana anticipadamente a que si no paga la renta o se termina el plazo del contrato, irá por una vía más rápida de desalojo, por decirlo en forma simple. El que sigue en el escalafón, y es quizá el que te comento, el más exitoso de todos, es el desalojo notarial, como lo han bautizado en términos cortos. Para ese, actualmente, sí se necesita una escritura pública. Y eso hace que mucha gente también sea resistente a hacerlo. Implica costos notariales que no son baratos, implica acudir a un notario, ya no basta las firmas legalizadas, sino que hay que llevar a escritura pública el contrato y ahí sí el notario va a tener la legitimidad de intervenir. Lo recomendable es, digamos, tener una mínima asesoría legal con un abogado y llevar esto a un notario. Sería lo óptimo para obtener el famoso desalojo notarial. Claro, puede ser que tome un poco más de tiempo, que sea un poquito más costoso, pero de todas maneras es más seguro. Totalmente. Porque de otra manera, ya sabemos pues cuáles son los tiempos que puede demorarse el Poder Judicial en emitir una orden de desalojo. Ya sabemos que estas personas van a estar en esa casa y no se va a percibir la renta durante todo ese tiempo, que pueden ser años. Años de litigio. Lo hemos visto muy recurrentemente, y a veces por ahorrarnos un poco de costos hoy, vemos que no tenemos la solución que necesitaremos mañana para hacer el desalojo, efectivamente. Y una persona que tiene ya actualmente un inquilino que está pagando bien y todo, pero no hicieron un contrato, o hicieron un contrato de palabra, o un contrato firmado entre los dos y nada más, puede ahorita, vigente su contrato, hacer este proceso de elevarlo notarialmente o con escritura pública. Es una muy buena pregunta, Úrsula, y la respuesta es sí. Se puede hacer y es algo que se debería hacer, porque si aquellas personas que ya tienen un contrato establecido, ¿no?, y una buena relación con su inquilino, lo que deberían hacer en ánimo de regularizar las cosas o llevarlo a una mejor protección, tocar la puerta del inquilino y decirle, mire, necesitamos utilizar, ¿no?, los mejores mecanismos viables. Antes no había esta opción cuando celebramos el contrato, hoy día lo hay, vayamos a hacer el trámite. Para crear incentivos, por ejemplo, podría ser que el propietario, el arrendador, le diga, yo pago el costo. No, porque hay que crear incentivos. Si ya estamos en un contrato firmado, probablemente no hay mucho incentivo del arrendatario, aunque sea buen pagador, de tener que hacer el trámite. Entonces, una recomendación que podríamos dar es, señor, señora, vaya usted y propónganle que usted asume los costos, usted lo lleva a la notaría, usted se encarga de los trámites y él sencillamente pone la firma donde tiene que ponerlo para obtener este mayor beneficio, ¿no? Y sí es importante saber que la otra persona no debería tener ningún obstáculo o ninguna queja de tener que hacerlo, porque el que nada debe, nada teme. Claro. Entonces, es una recomendación, efectivamente. O se puede aprovechar que de repente toca renovarlo, porque el contrato era, por ejemplo, 5 años y está por vencer. A pesar de ser un buen inquilino, no lo renueven así nomás, aprovechen el espacio de la renovación para llevar esto a escritura pública, o por lo menos las firmas legalizadas con cláusula, ¿no?, que comenté hace un instante. Exactamente. Perfecto. ¿Qué pasa cuando un arrendatario pagó normalmente, ¿no?, al menos su renta, pero al momento de que se va, el arrendador se da cuenta que el inquilino no había pagado servicios por 2 meses, por ejemplo, luz, agua, lo que fuera, y tampoco
había pagado el mantenimiento del edificio, que ahora es un costo tan normal y que tiene tantos problemas también, y que no lo había pagado por un año, por ejemplo, ¿no? O por 2 años, o por todo el tiempo que estuvo ahí. ¿Qué pasa en ese caso? ¿A dónde tiene que acudir el arrendador o simplemente tiene que asumir los costos? Ahí hay 2 caminos. El primero es, si ya se fue la persona y ya se acabó el arrendamiento y ya no se tiene ningún tipo de depósito en garantía, ¿no? Lo único que va a quedar como opción viable es tener que mandar su carta notarial, requerirle el pago y si no se paga, tener que plantear una demanda, ¿no? Es la única manera de poder uno cobrar una deuda de forma coactiva, digamos, ¿no? Habrá que evaluar en ese momento el costo-beneficio, ¿no? Si sale más barato cobrar el monto adeudado por servicio público, gastos de mantenimiento, que ir al Poder Judicial, pagar abogados, honorarios de abogados, honorarios también o tasas judiciales, hacer el costo-beneficio. Por eso lo mejor es prevenir, ¿no? La segunda alternativa ya no es el post, sino el pre. El pre es que la persona que esté terminando el contrato, ¿no? Antes de recibir el inmueble y antes de devolver el famoso depósito en garantía, constate, haga un inventario y diga, ok, ¿cómo está el mobiliario? ¿Cómo están las cuotas que ha debido pagar? Contacto a la junta de propietarios, a la empresa de administración para preguntar cuál es el estatus del pago y también averiguar con las empresas de servicios públicos el suministro, ver cómo va el pago, ¿no? Y si todo está ok, se hace un acta y se le devuelve el depósito al inquilino. Pero si descubrimos que hay algún tipo de incumplimiento, algún tipo de retraso, entonces uno podría imputar eso al depósito en garantía y se le devuelve el excedente. Ok, perfecto. Ahora, pasando al tema que ya habíamos informado al inicio del programa. Hay mucho, lamentablemente, ahora o desde hace mucho tiempo en el Perú de estafas, ¿no? En las que se venden terrenos o propiedades que en realidad no son del vendedor, ¿no? Que no tiene ningún fundamento para poder vender esas propiedades ni esos terrenos. Entonces, mucha gente ni siquiera sabe que tiene que acudir a registros públicos para registrar esa propiedad a su nombre. O muchos no lo hacen porque le dicen, mira, te estoy dando un precio súper barato, entonces esto no lo podemos registrar todavía. O simplemente confía en mí, este trámite lo vamos a hacer después, ¿no? Porque es muy caro. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer una persona que está comprando una propiedad o que está comprando un terreno para asegurarse de que efectivamente ese terreno, esa propiedad esté a su nombre y no sea estafada? Bien, ahí lo principal va a ser que las confianzas quedan en el mundo social, pero en el mundo legal las cosas en regla. Nadie debería comprar una propiedad que no está inscrita y que no está inscrita a nombre del vendedor. Ojo, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que estar inscrito en registros públicos. Totalmente. De todas maneras, así sea un terrenito de 50 metros cuadrados, tiene que estar inscrito en registros públicos y a nombre del vendedor. Del vendedor, y hay que chequear ahí que esté a nombre del vendedor y verificar si el vendedor es casado o casada. Porque si está casado, tiene que participar la esposa o el esposo, ¿no? Sobre todo si está casado en un régimen de gananciales, ¿no? Es un bien social. Para curarnos en salud, que participe el esposo y el esposo. Aunque el vendedor diga es un bien mío que yo heredé, no es de mi esposa, que participe igual, que le dé una carta poder o le dé una escritura pública de apoderamiento o que intervenga en la firma para que no existan problemas luego de que, porque ha habido casos, se vende un inmueble y el esposo o la esposa no estaba al tanto y hay acciones de nulidad y problemas. Primera recomendación, que participe el esposo o la esposa. La segunda, que tú bien lo has mencionado, Úrsula, es quizás la más importante, que esté en registros públicos inscrita la propiedad al nombre de las personas, sea natural o sea jurídica. Y lo tercero es que el adquirente no pierda tiempo e inscriba su propiedad. Porque si el adquirente, el comprador, no inscribe su propiedad, se está corriendo un riesgo muy importante. Y es que el vendedor pueda doblemente venderlo a un tercero. Y ese tercero podría ser una tercera persona que tenga buena fe, un buen parroquiano que no tenga idea que ha sido vendido previamente y esa persona será diligente, llegará a registros públicos y ahí va a ganar el primero que llegue a registros públicos. Porque lo que premia el sistema
es aquella persona que de buena fe compra y protege su derecho en registros públicos para darle confiabilidad al tráfico patrimonial, ¿no? Al traspaso de la riqueza a través de las personas. Entonces, al comprador, 3 cosas, ¿no? Verificar que esté inscrito, que esté escrito el nombre del vendedor, si es persona natural, ver si está casado o soltero. Si es persona jurídica, ver que tenga los poderes suficientes el vendedor para poder vender el terreno o el predio o el inmueble de la persona jurídica. Y lo tercero es inscribir rápidamente su compraventa en registros públicos, y ahí sí, cuando tengan su asiento registral a nombre del comprador, tendrán la tranquilidad de que el tema está ya saneado. Este asunto también se puede hacer, o se hace casi todo a través de una notaría, ¿cierto? No es que una persona, claro, necesita de todas maneras una escritura pública, entonces se encargan de ese proceso. No es que uno tenga que ir a buscar a un abogado por un lado, después a la notaría por el otro y a una persona específica en registros públicos. No, todo eso es un trámite que ya tiene un proceso y que ya está establecido, que no va a tener, digamos, modificaciones, que ya se conoce y que simplemente es cuestión de empezarlo. Por supuesto que tiene un costo, un costo, pero es mejor eso a perder la inversión. Totalmente. Vale, más vale prevenir que lamentar, Úrsula. Efectivamente, como bien dices, tiene un costo, pero también es un costo de mercado. El usuario no tiene por qué sentirse constreñido a una sola notaría. Vayan, investiguen, toquen puertas, vean qué notaría tiene mejores servicios y mejores costos. Vayan a la notaría con confianza y menor costo posible para sus necesidades. Y confíen en que con el pago notarial la notaría hará todo el trámite, que es asesorarlos en la escritura pública y luego llevar esto a nivel registral, ¿no? Los famosos partes notariales. El parte notarial sale de la notaría lleva la compraventa o el acto de adquisición a los registros públicos y hay que darle seguimiento, pero en unas 2 semanas aproximadamente el trámite debería estar concluido y debería estar ya inscrita la propiedad. Mucha gente vende terrenos, por ejemplo, ¿no? Terrenos que definitivamente no son suyos, porque los venden, y lo hemos visto ahora lamentablemente mucho con estos últimos fenómenos climatológicos, que, por ejemplo, las casas estaban construidas en quebradas de ríos, ¿no? En donde antes pasaban ríos, y ahora, como está seco, la gente pensaba que ya no va a pasar nunca más el agua por ahí, entonces vamos a construir acá, ¿no? Entonces, estos lugares obviamente no están inscritos para vivienda en registros públicos. Sin embargo, hay gente que los vende por montones, porque dicen, no está inscrito a mi nombre, pero de todas maneras yo soy el representante y yo lo puedo vender. Entonces, la recomendación en este caso para las personas que van a vender es simplemente no podemos creerle a una persona que dice ser un representante, que no tiene poderes y que no tiene cómo demostrar que hay una inscripción en registros públicos. Totalmente. Si no está a nombre del vendedor o la persona que está aparentemente representando al vendedor no cuenta con las facultades inscritas en registros públicos para representarlo, una primera señal de alerta, ¿no? Bandera roja. Si uno efectivamente ve un caso más complejo, porque hay casos, como que mencionas, Úrsula, más complejos, con explicaciones, circunstancias un poquito que se alejan del molde, la recomendación es contraten un abogado, ¿no? Un abogado, siempre debería ser un abogado presente en cualquier adquisición inmobiliaria, pero sobre todo en aquellas que son más complejas, porque sí es verdad que hay que reconocer que en la realidad del país hay terrenos rurales, agrícolas o eriazos que por razones a veces del propio Estado, temas expropiatorios en los 60, en fin, 1000 razones, sí le pertenecen al vendedor, pero no está inscrito, ¿no? Y por dificultades a veces del catastro con la municipalidad. Estas compraventas no es que no se puedan dar, se pueden dar, son compraventas un poquito más sofisticadas, ¿no? Un poco más complejas, y ahí lo principal es, si uno quiere insistir en esa compraventa porque le interesa el terreno, porque en verdad lo ve como una buena oportunidad para vivienda o para negocio, contrate un abogado especialista en temas inmobiliarios, ¿no? Especialista en temas de real estate, de bienes raíces, para que asesore a la persona y le diga, mira, esta compraventa escapa de lo ordinario, no es como comprar un departamento que ya está perfectamente oleado y sacramentado, claro, ¿no? O una casa, es un terreno más complejo, veamos qué tan viable es y se hará un contrato un poquito más complejo, con condiciones, con retención del precio, te pago cumplidos ciertos hitos, no te pago todo al comienzo, te pago de repente cuando ya se inscribió en la municipalidad.
el otro porcentaje te lo pago cuando hacemos la escritura pública y el último porcentaje te lo pago cuando ya hemos logrado inmatricular el predio en los registros públicos. En fin, eso ya va a depender de cada caso concreto, pero en principio, si ven algo así, absténganse de hacerlo solos, señal de alerta, y tocar la puerta a un abogado de confianza para ver de qué manera podría prosperar la compraventa igual, a pesar de no estar inscrito o no estar saneado el terreno. Porque ¿qué sucede cuando ya se realizó la compra? No se ha tenido en cuenta quién es dueño del terreno, no se ha tenido en cuenta si está en registros públicos, nada, simplemente se hizo un contrato, se compró, se vendió, ya está el terreno y luego se construyó sobre ese terreno, ¿no? Y así varias casas alrededor. ¿Qué pasa cuando el verdadero dueño de ese terreno o el Estado exige, porque de repente no es un lugar como apropiado para vivienda? Entonces, ¿qué sucede cuando llegan, ya sea el dueño o el Estado, y les dice: ustedes no pueden estar aquí, esto no es... Este no es su terreno, pero yo pagué por este terreno, sí, pero no le pagaste al dueño, ¿no? O no se podía construir aquí, o ¿dónde está pues tu matrícula en registros públicos, ¿no? ¿Qué sucede en ese caso? Ya hay una casa de 3 pisos, sí, pues, ¿no? Sí. Y viven ahí unos cuantos años. Eso ocurre, es una realidad también, eso ocurre, y ahí hay que tocar la puerta a un especialista, a un abogado, definitivamente. Es como la medicina esto, ¿no? Hay cosas que uno puede tomarse un antigripal, pero hay cosas más complejas que uno tiene que ir al médico, ¿no? Al médico especialista, gastroenterólogo, neurólogo. En este caso hay que tener asesoría legal porque no todo está perdido. Podría ser, por ejemplo, que la persona o las familias vienen habitando ahí por más de 10 años, por ejemplo, ¿no? Y se puede en el Perú adquirir por prescripción, ¿no? La famosa prescripción adquisitiva de dominio, también llamada usucapión, donde una persona, a pesar de no haberle comprado al titular, por ejemplo, a pesar de no tener contrato incluso, si posee un terreno privado, por ejemplo, de buena fe o con mala fe incluso, pero de forma continua, de forma pública, ¿no? De forma pacífica, por más de 10 años, puede adquirir la propiedad. Tiene que entablar una demanda de prescripción, ¿no? Contra quien aparezca como dueño, y el fundamento de la ley es que al haber pasado más de 10 años comportándote como propietario, haciéndote cargo de los tributos municipales, de los servicios públicos, habiendo construido algún tipo de edificación ahí, habitando, uno puede regularizar en vías de prescripción la situación, ¿no? Hay 2 tipos de prescripciones, hay un poco más, pero vamos a lo fácil. La prescripción notarial, cuando hablamos de zonas urbanas, departamentos inclusive, o casas, que de repente se compró y nunca se hizo la escritura pública, se perdió el contrato, ¿no? Lo compró mi tía abuela, pero ya falleció y no encontramos dónde está el documento. Podemos hacer a través de un notario la prescripción adquisitiva notarial. Y si hay conflicto o hay controversia o no es un predio urbano, siempre cabe el Poder Judicial, con la debida asesoría y el estudio del caso, el abogado a cargo de ese proceso presentará una demanda de prescripción adquisitiva notarial. Y es la mejor manera de regularizar situaciones que de repente en un momento no debieron darse, pero que se han consolidado en el tiempo, ¿no? Es un mecanismo de saneamiento, digamos. Pero estos, por ejemplo, esos 10 años que tienen que pasar o más, tienen que ser con un silencio de parte del dueño real del bien o del terreno, de lo que sea, o porque ya sabemos cuánto puede demorar el Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa si el verdadero dueño ha estado en una pelea judicial durante años y en ese transcurso pasan pues los 10 años? Ya, es una muy buena pregunta, Úrsula, y ahí no se va a configurar la prescripción. Okay. Sí, y hay 2 tipos de prescripciones a nivel de plazo, la corta y la larga, como decimos los abogados. La corta es cuando existe buena fe, porque uno pensó que le compraba al propietario, tiene un documento firmado, lo que denominamos justo título, un título que aparentemente se ve bien, se ve justo, pero ups, no le compré a quien debía. Como yo tuve buena fe y he pasado de forma pacífica por 5 años, podré pedir la prescripción. La larga es la que comentábamos hace un momento, donde pasan 10 años, yo no tengo nada, absolutamente nada, tengo mala fe, pero como me he hecho cargo del predio, voy a adquirirlo ya. En cualquiera de los casos, sea la corta de 5 años o sea la larga, ¿no? Si es que estoy en una batalla judicial o me están demandando
ahí no se va a computar la prescripción, porque evidentemente sería injusto, ¿no? Porque el verdadero propietario podría estar demandando a un invasor. Claro. La prescripción o alguien que se quedó en su... a un inquilino que se quedó un inquilino que se quedó sin contrato, que nunca salió, no lo pudieron... Todavía el juicio pues por desalojo demora años de años, y mientras tanto se están computando pues los años ya de repente llegaron a 10. Exactamente. Pero no es que nadie haya reclamado ese predio. Exactamente. En esos casos no se va a configurar la prescripción, porque la prescripción no está pensada para hacer un mecanismo de expropiar terrenos o bienes. Es un mecanismo para proteger qué hacer cuando se consolidan, ¿no?, propiedades que no tienen cómo sustentar su existencia. Pero si hay un invasor o hay alguien que está cometiendo algún tipo de ilícito y el verdadero dueño o titular está pues batallando para recuperar lo que es suyo, no se va a configurar prescripción. Perfecto. Sí. Ok, muchísimas gracias por haber estado con Úrsula, nosotros esta noche. Gracias también, amigos, por habernos acompañado. Espero que el tema los ayude a quien lo necesite. Ya saben, siempre todo con la ayuda de los especialistas para evitar tener dolores de cabeza después. Ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos como Coordinadora Republicana en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube como CRTV. Nos vemos la próxima semana. Chao. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados. Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios.